este asado es para festejar el año 2009. Bien, en este asado también está inserto el agradecimiento a los empleados del centro asturiano que están comiendo por ahí, correcto. Algunos están trabajando haciendo el asado, pero en fin, para ellos muchísimas gracias porque han trabajado. Además, es digno reconocer también a todas las comisiones que han trabajado durante el año, subcomisiones, porque gracias a ellos podemos subsistir. Y de esto de subsistir les tengo que decir que el centro asturiano sigue trabajando, sigue realizando cosas y además, gracias a nuestros amigos, por ejemplo, gracias a la Intendencia de Vicente López por sus concejales, nos han colocado el aire acondicionado en el primer piso, en el salón grande, que el viernes 18 se va a inaugurar. Y los asturianos tenemos un poco la obligación y además queremos respaldar a toda esta gente que se han comprometido para poner el aire acondicionado, que no es poca cosa, aquí en Vicente López, que de ahora más, ni en las favadas, ni en cualquier fiesta que podamos organizar en ese salón, vamos a tener aire acondicionado, o sea, frío, calor. Si hace frío, tendremos calefacción, y si hace calor, tendremos el aire acondicionado. Perdónenme, pero yo les diría que tenemos un poco la obligación y esperemos que todos los asturianos que puedan y que hagan un esfuerzo, más que puedan, que hagan un esfuerzo para estar aquí el 18 viernes a las 21 horas. Y qué oportunidad también, tengo que agradecer mucho a la idea del famoso Papá Noel, ustedes han visto, pero mucho más debemos agradecer a la persona que se ha brindado para ser Papá Noel, que no es fácil, con ese traje pasó un calor, para qué contarlo. Pero bien, muchísimas gracias en las dos partes y en verdad los esperamos para el año que viene, y dentro del año que viene necesitamos hacer muchas fiestas para pasarlo bien, como en este caso. Entonces podemos brindar por lo hecho, pero mucho más por estas inquietudes que tenemos. O todo el mundo piensa y pensamos que el año que viene va a ser mucho mejor, y para que eso sea mejor tenemos que prestarnos a ello, y no hay ninguna duda que el año que viene va a ser mucho mejor, y si no, ustedes lo van a ver, y para ellos vamos a brindar. Feliz 2010. Estoy con el 1900, claro, yo soy de 1900, por eso, del 2010. Muchísimas gracias a todos ustedes, felicidades, y que el año que viene sea mucho mejor que este, con mucha salud para estar aquí, como ahora, felices y contentos. Gracias, señor, gracias. Así en la distancia, ¿lo están escuchando? Bueno, menos mal. Felicidades. Felicidades, señores. 2010. Los esperamos en el 2010 aquí a todos, Además, hay una cosa. Siempre que pasan estos acontecimientos, decimos, no, yo no voy porque soy ya muy grande, y todos son penos para no venir. Tengo que decirles que hay aquí un señor, amigo, si es verdad, amigo, que vino a festejar con nosotros, que cumplió nada más que 97 años, y está aquí con nosotros, y debemos decir el nombre, José Rodríguez Pérez, que está aquí con la familia. Señor Rodríguez Pérez, muchas gracias. Es un hombre que siempre colaboró con el centro asturiano, siempre estuvo en todas las fiestas asturianas, no solo en el asturiano, sino que en otras también. Entonces,
Brindamos por el Señor para que el año que viene estemos aquí, Rodríguez, ahí está con la mano. Bueno, muy bien. Sí, señor. Lo esperamos en el 2010. Muchas gracias a todos y hasta siempre. Es el Centro Asturiano, la casa de todos ustedes. Gracias. Salud. Salud.